Buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Peña, soy del CU de Guapiles. A continuación voy a hacerles una breve presentación sobre las herramientas para una atención de una violencia no revictimizante. Primero que nada les voy a comentar que en esta presentación hay ciertas personas que están involucradas. ¿Como quiénes? El agresor, que es la persona que de cierta forma comienza a cometer un acoso, un abuso o un acto no muy apropiado. Después está la víctima, que es quien sufre las consecuencias de las agresiones o de los abusos. A continuación vamos a trabajar los diferentes temas que tenemos. ¿Qué es la revictimización? Eso sucede cuando la persona agresora comete el mismo acto violento. Y esto sucede porque la víctima va y hace la denuncia, pero en ciertas ocasiones esa denuncia es omitida o es manipulada por las instituciones legales. Entonces, a continuación, lo que sucede es que le abre portillos al agresor para que continúen sus actos no muy apropiados. ¿Por qué la revictimización es una violencia de los derechos? La mujer es la que más se ve afectada, las personas menores de edad y las personas pasivas son las que llevan la peor parte. Cuando esas personas actúan imponiendo o implantando una demanda y estos no son escuchados o no se hace el debido proceso, cometen el gran error de que les va quitando poder, o sea, les van oprimiendo o les van eliminando los derechos. ¿Por qué se dice eliminando? Todos tenemos derechos, pero al no ser escuchados, estos derechos llegan a ser omitidos. En algunas ocasiones, la revictimización se da casi que por esto, por la violación de los derechos. A continuación, les presentaré algunos escenarios donde se vive este problema. Muchas veces se da en la denuncia. Cuando la persona llega a hacer la denuncia es manipulada o simplemente omitida. Creen que no es algo grave y por lo tanto se deja pasar por alto. En el rescate, muchas veces la persona ni siquiera sabe, las autoridades saben quién es la víctima. Entonces, al alargar el tiempo, el proceso, la protección y la atención que lleva la víctima se ve frustrada. En este caso, la protección no es solo que rescaten a la víctima, esto va más allá. ¿En qué sentido? Va a ser en el sentido de que tiene que tener un seguimiento donde la persona recupere su integridad. En muchos casos, los procesos de persuasión penal se omiten. ¿Por qué? Porque al agresor lo conducen tal vez a una cita psiquiátrica donde no tiene ningún efecto. ¿Por qué no tiene ningún efecto? Porque el agresor vuelve a cometer el mismo error. Se hace como un círculo vicioso, donde la pobre víctima simplemente ocasiona que vuelva a sufrir las mismas agresiones o los mismos sufrimientos. Todos estos escenarios se dan muchas veces en el hogar, en el trabajo o simplemente en la misma sociedad. ¿Quiénes pueden ser las víctimas de la revictimización? En este caso puede ser individual o colectiva. Cuando hablamos de individual, estamos hablando que puede ser la persona menor de edad, la mujer o la persona pasiva. ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿Cómo podemos prevenir la revictimización? Bueno, muchas veces el escuchar sin cuestionar ayuda. Una acción pronta y oportuna mejora el proceso. Escuchar a la víctima, ejecutar bien el trabajo. Las instituciones legales deberían tomar cartas en el asunto sin omitir ningún detalle. Muchas veces las personas que sufren la revictimización es por falta de atención. Como veníamos diciendo, la revictimización, a pesar de que es un proceso o un círculo que se da en la sociedad por la omisión o por la opresión que reciben las personas vulnerables, mucho tiene también que ver las instituciones legales. ¿Por qué? Porque no trabajan como debería de ser. En el marco legal y normativo de Costa Rica
Hay muchas leyes que protegen la revictimización. Entre ellas podemos ver que está la ley 7586, la 8688, que protegen a la víctima. Con el transcurso del tiempo, Costa Rica ha venido haciendo convenios internacionales para proteger a todas estas personas que están vulnerables por la sociedad y por aquellos agresores. Sin embargo, recientemente se ha dado la ley 9.999. Esta ley nos ayuda porque busca la manera de que las personas dejen de sufrir, o sea, que la revictimización sea totalmente eliminada. Pero ¿qué pasa con esta ley? Esta ley tiene muchos vacíos. ¿Por qué? Como hay personas que son víctimas de agresión, también hay personas que pueden malversar esta ley. ¿En qué sentido? En el sentido que en el Ministerio de Educación Pública, los niños sí es cierto que deben de ser educados, pero dependiendo de cómo se malverse la comunicación o cómo se malverse esta ley puede tener un arma de doble filo. Son leyes que tienen todavía vacíos legales en el cual se deben de estudiar. No está de mal que la ley 9.999 quiera apoyar a todas estas personas. Sin embargo, se tiene que saber muy bien que las leyes son para ejecutarlas. Ahora, ¿por qué es importante la perspectiva de género para evitar la revictimización? Recordemos que la víctima aquí son las personas pasivas o personas vulnerables. Costa Rica siempre ha tenido el problema